Ya, Ezequiel. Proyecte, comparta pantalla nomás. Compartir pantalla. Ujú. Ya. El ejercicio G. Ya, dice realizar la primera aproximación de la función g de x igual a x partido por logaritmo natural de x. ¿Ese, Ezequiel? Ujú. Ya. Ok. Ya, gracias. Puede dejar de compartir pantalla. Ahora, Alejandro Muñoz. La idea es que voy a juntar unas 3 preguntas y las hacemos. Y así vamos avanzando, de a 3 preguntas. ¿Ya? Alejandro Muñoz, ¿trajo preparada alguna pregunta? Si no, no trajo, me dice que no, no. Digamos. Alejandro. Alan Opaso. ¿No? Alejandro ya no trajo. Alan, don Alan, ¿tiene una pregunta que proyecte? No hay problema, Alejandro. Alan. Yo tengo una pregunta, profe, acerca de la asistencia. No se está considerando asistencia, ¿verdad? No, no. Ya, en ningún caso, para la asignatura. O sea, según lo que yo tengo entendido, no, pero cuando usted me dice en ningún caso me hace dudar y pensar que a lo mejor sí, pero la verdad de las cosas es que no, porque a menos que hayan faltado a pruebas de ese tipo de cosas, que en esos escenarios tienen que dar las recuperativas. Ah, no Pero llevaba la no, clase, no. no, 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 no. Ya, gracias. Hay que... Alan, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que desee proyectar? No le escuchamos nada. O escribe en el chat o proyecte su duda. Porque creo que el audio no está funcionando. No le está funcionando, me da la impresión. Ya, esperemos que Alan pueda compartir si es que tiene alguna pregunta. Elías. Elías. Preparó su pregunta. Ya, pues estimado, los demás vayan preparando su pregunta. Cuando yo les pregunte, lancen la pregunta. Elías. Alan parece que tiene problemas de conexión, porque me da la impresión de que está tratando de hablar, pero no puede hablar. Sospecho. Elías no existe. No sé. No se pronuncia ni escribe en el chat. Está calladito. Lorenzo. Puede ser cualquier pregunta, ¿cierto? Sí, cualquier pregunta. Si no la tiene lista, avanzamos para los compañeros. Vale, porque, bueno, voy a compartir pantalla. La comparto el tiro nomás. Ya. Obviamente que tiene que ver con la materia de la prueba, si no, para no ocupar tiempo en otras cosas. ¿Cuál es su cumpleaños? Disculpe, ¿cómo, ¿cómo se compartía pantalla por acá? A ver, alguien que le explique. Sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Ya. Sería la 28, en realidad. Ya, a ver, déjeme, ¿puede agrandar un poquito la pantalla para yo sacarle una foto a la 28? Ya, Los compañeros también, para que le puedan sacar una foto. No, ahí le puedo sacar foto, está bien ahí. Sáquenle foto para que la tengan el enunciado a mano. ¿Ya? Ya, Lorenzo, la tenemos. ya. Ya, necesito una tercera pregunta. Deje de compartir pantalla nomás. No. ¿Cómo se deja de compartir? Eh, es que no sé cómo lo hacen ustedes. Sí, ahí está, ahí lo vi. ¿Ya? Sí, dejó de compartir, ¿cierto? Sí, yo Ya. ya le saqué foto. Ya, estábamos con Lorenzo. Daniel Díaz, ¿trajo preparada su pregunta? Sí, le comparto el tiro. Ya. ¿Se ve ahí? Sí, ¿cuál?
La que tenía dura era la J. La J, f de x igual a x por logaritmo natural de x menos x. Ya, perfecto. Ok, ya. Nos vamos a ir a la pizarra. Vamos a hacer estos 3 ejercicios. Si nos queda tiempo, hacemos más. Y si no, tenemos también... no importa el día, tranquilo. Si me di cuenta que estaba con problemas de conexión. Ya, estimado, deje de compartir pantalla y nos vamos a la pizarra. ¿Ya? Ya. Ya, el primer ejercicio dice, da la función g de x igual a x por logaritmo natural de x, hacer un esbozo de la gráfica. O sea, en el fondo, para hacer eso tenemos que hacer todo el análisis de la función, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el dominio de esta función, ¿cierto? Ver para qué valores de x esto está definido. En esta expresión, que si ustedes se fijan es una fracción, hay 2 condiciones que tienen que cumplir. Primero, por el solo hecho de ser fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Cierto? Primera condición. Y segunda condición es que el x tiene que ser un número mayor que 0. ¿Por qué? Porque en la expresión aparece un logaritmo. Bueno, si un logaritmo natural es exactamente la misma cosa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son los valores de x que cumplen que el logaritmo natural de x es distinto de 0. Si ustedes se fijan, tenemos que quitarle todos los valores de x donde esto se haga 0. Entonces, en el fondo, vemos cuando esto es 0, aplicamos la exponencial, nos queda e elevado al logaritmo natural de x igual a e elevado a 0. Acuérdense ustedes que la exponencial es la función inversa del logaritmo natural. Entonces nos queda x y e elevado a 0 es 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Que x tiene que ser distinto de 1. Primera condición. Y el x tiene que ser mayor que 0. Entonces, el dominio de la función van a ser, fíjense, como el x es mayor que 0, entonces tiene que ser desde el 0 hasta el más infinito, quitándole el número 1. Eso que está ahí corresponde al dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Y por qué es importante encontrar el dominio? Porque ahí es el terreno en donde nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Segundo paso, tenemos que sacar los puntos críticos. Para eso tomamos la primera, bueno, lo que vamos a hacer acá, vamos a sacar la primera y la segunda derivada al tiro para tenerlas listas, ¿ya? La primera derivada, puse f, pero en realidad es g, porque en nuestro caso la función se llama g. Entonces aquí arriba vamos a sacar la primera derivada y la segunda derivada. Esto que está acá, voy a borrar acá, esto que está acá es un cociente, por lo tanto usamos la fórmula del cociente, que dice, tómelo de abajo, elévelo al cuadrado, la derivada del de arriba, por lo de abajo sin tocar, la derivada de x, que es un 1, multiplicado por lo de abajo, menos la derivada de lo de abajo, que es 1 partido por x, multiplicado por x. Entonces la primera derivada va a ser logaritmo natural de x menos 1, partido por logaritmo natural de x al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la segunda derivada, voy a borrar esta parte para tener, perdón, el dominio lo voy a dejar guardado. Menos el 1. Y la segunda derivada, que la vamos a escribir, bueno, que al ladito mejor acá. Segunda derivada sería tomar esto y volver a derivarlo, ¿cierto? Esto de nuevo es un cociente, va a ser lo de abajo al cuadrado, de donde nos va a quedar a la cuarta, ¿cierto? La derivada de lo de arriba, que es 1 partido por x, porque sería la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 partido por x, menos la derivada del 1, que es 0, sería 1 partido por x, por lo de abajo sin tocar, por logaritmo natural de x al cuadrado, menos la derivada de lo de abajo. Bueno, quedé corta así que voy a escribirlo un poquito más allá porque me va a faltar espacio. Entonces voy a repetir la segunda derivada. Entonces ponemos lo de abajo,
al cuadrado, nos quedaría la cuarta. La derivada de lo de arriba es 1 partido por x por lo de abajo sin tocar, sin hacerle nada, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba. Fíjense que la derivada de lo de abajo es 2 por el logaritmo natural de x elevado a 1 por la derivada de lo de adentro, que es 1 partido por x. Esto que está escrito acá corresponde a la derivada de lo de abajo. Y esto multiplicado por lo de arriba, que es voy a agrandar un poco la pizarra, por lo de arriba sin tocar. ¿Ya? Vamos a arreglar un poquito la segunda derivada porque quedó así media... Si ustedes se fijan arriba, podríamos factorizar todo por 1 partido por x, logaritmo natural de x, ¿cierto? Factor de. Acá adentro, voy a poner con lápiz azul. Esto multiplicado por ¿cuánto nos da esto? Por logaritmo natural de x, ¿cierto? Menos 2 por logaritmo natural de x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Factorizamos arriba por 1 partido por x, logaritmo natural de x. Y abajo nos queda logaritmo natural de x a la cuarta. ¿Estamos bien? ¿Ya? Y este se simplifica con este y nos queda el cubo, o sea, g segunda de x, la segunda derivada, va a ser igual a logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural de x más 2 partido por x multiplicado por el logaritmo natural de x al cubo, ¿cierto? O sea, estoy volviendo a lo g segunda de x, lo voy a escribir acá abajo para dejarlo guardadito. La segunda derivada de x va a ser igual a 2 menos logaritmo natural de x partido por x por logaritmo natural de x al cubo. Revisen eso para que me digan si están de acuerdo. Échenle un vistazo a esa derivada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a dejar guardada. Vamos a dejar guardada g' de x. Y g' de x. Y vamos a dejar guardada, vamos a dejarla aquí. Y vamos a dejar guardada g segunda de x porque las vamos a ocupar. ¿Ok? Y el resto lo vamos a borrar. Para tener más espacio. Ya, listo. Y ahora vamos a volver a en lo que estaba. Segundo paso. Tenemos que ver los puntos críticos, ¿no es cierto? Para ver los puntos críticos tomamos la primera derivada y la igualamos a 0. Me voy a equivocar a cada rato. Estoy tan acostumbrada a poner la f, pero en este caso es g. Tomamos la primera derivada, igualamos a 0. ¿Qué significa? Logaritmo natural de x menos 1 partido por logaritmo natural de x al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 0. Y esa ecuación, si tenemos una fracción igual a 0, significa que lo de arriba tiene que ser 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener logaritmo natural de x igual a 1, aplicamos la exponencial, de nuevo nos queda e elevado al logaritmo natural de x igual a e elevado a 1, por la misma, esto es x igual a e. Por lo tanto, este que está acá es un punto crítico. O sea, es un posible máximo o mínimo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tercero, vamos a ver si ese punto crítico, que es uno solo, es un máximo o un mínimo. ¿Ya? Entonces vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a tomar la segunda derivada y la vamos a evaluar en e, para ver si nos da un número positivo o un número negativo. Entonces nos va a quedar 2 menos logaritmo natural de e partido por e multiplicado por logaritmo natural de e al cubo. ¿Cuánto es logaritmo natural de e? Díganme ustedes. Calculen cuánto es g segunda evaluado en e.
Logaritmo natural de E sería 1, ¿no? Misma base, mismo argumento. No, no es misma base, mismo argumento. Logaritmo natural de E es 1 porque esta es la función inversa del logaritmo natural y esto es como E elevado a 1, por lo tanto nos queda 1. Nos queda 2 menos 1 partido por E por 1 al cubo. O sea, sería 1 partido por E. Y 1 partido por E es un número positivo o negativo. El E es 2,71, etcétera, ¿no es cierto? Y el 1 es un positivo. Y positivo partido por positivo nos da algo mayor que 0. Si nos da algo mayor que 0, ¿qué significa? Que en X igual a E hay un máximo o un mínimo. Vean su formulario. En el punto E, G evaluado en E, hay un máximo o un mínimo. Mínimo. ¿Cierto? Mirando el formulario hay un mínimo. Después vamos a calcular de manera exacta cuál es ese, cuánto vale ese mínimo. ¿Yo? Ahora, cuarto paso, vamos a ver los posibles puntos de inflexión. Entonces tenemos que tomar la segunda derivada e igualar a 0. Entonces tomamos la segunda derivada. Y de acá que vamos a tener una fracción igual a 0, de la misma manera el numerador tiene que ser 0. ¿Cierto? Y ahí despejamos X de nuevo. O sea, tenemos que resolver esa ecuación. Entonces nos va a quedar que el logaritmo natural de X es igual a 2. De nuevo aplicamos la exponencial. Nos queda E elevado al logaritmo natural de X igual a E elevado al cuadrado. O sea que X es igual a E al cuadrado. Este que está acá es un posible punto de inflexión. Inflexión. Para ver si efectivamente es un punto de inflexión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué pasa con las concavidades. ¿Ya? Entonces, quinto paso, si no me equivoco, o cuarto paso, no me acuerdo. Las concavidades, ¿es cuarto o quinto paso? No sé qué escribir recién, si escribir 4 o 5. No me acuerdo. Las concavidades. Para ver las concavidades, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar un espacio donde está el dominio. Acuérdense, en este caso particular tenemos que considerar solamente el dominio de la función, que va desde 0, sin tomar el 0, hasta el más infinito, ¿no es cierto? Quitándole el 1. O sea, el 1 aquí tiene un huequito vacío. ¿Me acuerdo? Ya estoy bien, no sé si está moviendo una ventana. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Escribimos el e al cuadrado. Tomen la calculadora y díganme cuánto es e al cuadrado. Tienen que poner shift, logaritmo natural, normalmente aparece el e. 7,38, 7,4, 90. más o menos, digamos, ¿ya? O sea, más o menos para después ubicarlo en la recta real, aproximadamente. Entonces estaría por acá. Entonces ahí ponemos el e al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar valores a la izquierda y a la derecha. Pero ojo, además de eso tenemos que ver qué pasa en este terreno, porque, por ejemplo, si dentro de la pregunta, aprovechando el ejercicio, apareciera determine los intervalos donde la concavidad es positiva o negativa, tenemos que analizar en todo el dominio de la función cómo son las concavidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un punto que esté, acuérdense que este es 7,4. Tomamos primero a la izquierda, partamos por pedacitos, entre 0 y 1. El 0,5, F segunda, ¿es positiva o es negativa? En el F segunda, me da por ponerle F, es G. A ver, ¿qué número podemos tomar entre 0 y 1? El 0,5. Entonces, ¿qué quiero que hagan?
evalúen esta segunda derivada en x igual a 0,5. Me interesa saber si es positivo o negativo. Entonces, uno que sería, ¿qué tendrían que hacer? Vamos haciéndolo juntos. Saquen la calculadora porque es importante que practiquen. Sería 2 menos logaritmo natural de 0,5 nos da, más o menos, lo de arriba nos da 2,69 aprox, ¿ya? Y abajo vamos a poner logaritmo natural de 0,5, eso multiplicado por, fíjense que da logaritmo natural de 0,5, da menos 0,7 más o menos. ¿Se fijan? Logaritmo, este que está acá. Logaritmo natural de 0,5 da aproximadamente menos 0,7, aprox, negativo. Si está elevado al cubo, nos da algo negativo o positivo. Negativo, ¿no es cierto? Si tenemos un número negativo, no necesitamos hacer el cálculo del valor numérico, nos interesa solamente analizar el signo. Entonces, como logaritmo natural de 0,5 nos da un número negativo, al cubo sigue siendo negativo. Por lo tanto, este valor es negativo. Fíjense, arriba nos dio positivo, nos dio eso, esto es negativo y esto es positivo. ¿Por qué? Porque estamos calculando en 0,5. Por lo tanto, algo positivo partido por algo negativo, nos queda algo negativo. ¿Qué significa? Que aquí la concavidad va hacia abajo. ¿Ok? ¿Ya? Después vamos a tomar un número entre 1 y el e al cuadrado, o sea, entre 1 y 7,4. Por ejemplo, podemos tomar el 2. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Reemplazamos en la segunda derivada por el 2. Entonces nos va a quedar en la parte en el numerador. En el numerador nos va a quedar... no sé qué. No sé qué estoy haciendo. Ya. En la parte de arriba, entonces tomamos la calculadora y ponemos en el numerador. Acuérdense que vamos a evaluar entre un número que está entre 1 y e al cuadrado. Vamos a tomar, por ejemplo, en el 2. Entonces, 2 menos logaritmo natural de 2 nos da algo positivo. Positivo arriba. ¿Cierto? La calculadora me da 1,9. Sí, 1,96. es positivo. Lo importante es el signo. En el denominador, si ponemos abajo logaritmo natural de 2, nos da 0,7, positivo, acá adentro. Positivo al cubo nos queda positivo. Y positivo multiplicado por x, que en este caso es 2, nos queda positivo. Por lo tanto, arriba nos quedó positivo y abajo positivo, y positivo partido por positivo nos da algo positivo. ¿Qué significa? Que aquí la concavidad es positiva. ¿De acuerdo? Después tomamos un número mayor que el e al cuadrado, que es 7,4. Podríamos tomar el 8 o el 9, o el número cercano. Tomemos el 8 y veamos de nuevo los signos de la segunda derivada. ¿Cuánto nos queda arriba? 2 menos logaritmo natural de 8. Nos da negativo arriba, ¿cierto? Abajo nos queda logaritmo natural de, habíamos dicho que estábamos calculando en 8, ¿cierto? Nos queda algo positivo. Positivo. El logaritmo natural de 8 es un número positivo, al cubo nos queda positivo. Y obviamente como estamos en 8 es positivo. Y negativo partido por positivo nos queda negativo. O sea, en este pedacito vamos a tener, vamos a tener en este pedacito, acá, vamos a tener que la segunda derivada es menor que 0. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué podemos concluir de este análisis? Podemos concluir que el intervalo donde la concavidad es positiva es desde el 1 hasta el e al cuadrado, sin tocar los extremos,
El intervalo donde la concavidad es negativa es desde desde el 0 hasta el 1, unión, desde e al cuadrado hasta el más infinito. ¿Ya? Y para efectos prácticos, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es viendo las concavidades para poder decidir si este punto es un punto de inflexión o no. Fíjense, estamos analizando nosotros este. Ojo, que aquí haya habido un cambio no significa que este sea un punto de inflexión. De hecho, no puede ser un punto de inflexión porque el 1 no pertenece al dominio de la función. ¿De acuerdo? Aunque se produzca un cambio de concavidad, este valor tiene que pertenecer al dominio de la función para que nosotros podamos decir que es un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Si no está en el dominio, este punto es la nada. ¿De acuerdo? No hay ninguna cosa porque ni siquiera está en el dominio. Pero aquí se produce un cambio de concavidad positiva a negativa, por lo tanto, en el punto e al cuadrado, g evaluado en e al cuadrado, hay un punto de inflexión, efectivamente, porque cambió la concavidad. Si no hubiese quedado positiva, positiva o negativa, negativa, no es un punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ya, voy a borrar ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá, estimados? ¿No? Ya. Ahora vamos a sacar de manera exacta. Fíjense que nosotros utilizamos la primera y segunda derivada para sacar máximos, mínimos y todo lo demás. Ahora, terminando el ejercicio, tenemos que encontrar los puntos de manera precisa, el que es mínimo y el que es punto de inflexión. Entonces, para eso, fíjense que, acuérdense que un punto tiene una componente X e Y, una abscisa y una ordenada. Por lo tanto, necesitamos saber las dos componentes, ¿de acuerdo? Entonces nos falta saber esto. Entonces, ¿qué cosa es G evaluado en E? Porque acuérdense que esto lo tenemos que ubicar en la función original porque son puntos que pertenecen a la función original. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estoy grabando o no estoy grabando? Sí. Ya. Es mi frase más recurrida, sí. ¿Estoy grabando? Ok, entonces, ¿qué es G evaluado en E? Según esta función, va a ser E partido por el logaritmo natural de E. El logaritmo natural de E es 1, por lo tanto esto es E. Luego, ¿qué significa? Que el punto E, E es un mínimo. ¿Ya? Después tomamos G y lo evaluamos en E al cuadrado. G evaluado en E al cuadrado es E cuadrado partido por logaritmo natural de E al cuadrado, y esto es E al cuadrado partido por 2, ¿no es cierto? Porque el logaritmo natural es la inversa de la exponencial. Luego, en el punto E al cuadrado, E al cuadrado partido por 2, hay un punto de inflexión. ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos a quedar con esto guardadito y con este dibujo para ahora hacer la gráfica. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, estoy anotando nomás. Los compañeros, tengo 12 alumnos en clase, 11, así que los demás, ¿estamos ok? Tampoco, profe. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a graficar. Bueno, fíjense que acá, en este caso de este ejercicio, vamos a graficar un poquito más acá. Aquí. Y desde 0, vamos a hacer más cortito porque es de 0 hasta infinito. No más. Aquí hay uno de los Matías está entrando a clase. Ya, entonces, primero lo que hay que hacer es graficar en el eje X el dominio de la función. ¿Cierto? El dominio de la función son desde el 0 hasta el más infinito, quitándole el 1. Entonces aquí en el número 1 tenemos una asíntota vertical, ¿no es cierto? O sea, significa que por ahí no pasa la función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay gráfica al lado de acá y al lado de acá. Entonces vamos a dibujar
el E, E es un mínimo. Acordémonos que el E, E es 2,7 más o menos, 3, por ejemplo, si este fuese E. El E, E, 1, 2, 3, este sería como el E. Este puntito que está acá corresponde a un mínimo, el E, E. Y tenemos que hay un punto de inflexión en E al cuadrado. A ver, veamos cuánto es E cuadrado para aproximadamente, ¿cuánto es E al cuadrado? Es E por E elevado a 1 por E elevado a 1, es E cuadrado, es 7,4 más o menos, y este puntito es 7,4 más o menos, coma, y L cuadrado dividido en 2, nos da 3,7 más o menos, 3,7. Esto es aprox, esto lo escribo ahí solamente para un referente para que la gráfica quede más o menos. Dice en 7,4, a ver, este es 3, 4, 5, 6, 7, como por acá más o menos, así, supongamos que este es E al cuadrado, y este es la mitad, es 3,7, o sea, como por acá más o menos, este sería E cuadrado partido por 2. Este puntito es un punto de inflexión. ¿Ya? Fíjense que tenemos que dibujar, tener gráfica. Vamos a preocuparnos del lado para los mayores que 1 primero, y después vamos a ver qué pasa en este pedacito que está acá, cómo hacemos el análisis en este pedacito que necesitamos gráfica. A ver, es mínimo, significa que aquí baja, y después sube y cambia, o sea, bueno, ojo que acá esta parte, acuérdense, que aquí esto sigue eternamente y la función no cruza esta línea, porque en el 1 no pertenece al dominio, ¿de acuerdo? De la función, acuérdense que este es nuestro dominio. Entonces va a ser algo así, mínimo, de ahí sigue siendo, y de ahí, con cavidad positiva, cambia negativa, ¿de acuerdo? Y sigue para allá infinitamente con cavidad negativa. Es medio feo, pero más o menos, ¿ya? Y lo cual tiene sentido, porque aquí dice con cavidad positiva, 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 y después cambia negativa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa acá, entre el 0 y el 1? Por ejemplo, podríamos calcular qué pasa acá en la mitad, para poder ver si la gráfica está arriba, abajo. Por ejemplo, el 0 no está en el dominio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con G evaluado en un medio? Para que visualicemos más o menos la curva, ¿dónde está? Sería un medio partido por logaritmo natural de un medio. ¿Cuánto será esto? Calculadora, logaritmo natural de un medio. Logaritmo natural de un medio. Un medio, o sea, 0,5 dividido por logaritmo natural de 0,5. Y eso nos da más o menos un número negativo, que es menos 0,7. 0,7 aproximadamente, negativo. O sea que acá estaríamos ubicados más o menos por acá. Ahora fíjense que en este pedazo dice que la concavidad es negativa. O sea, en el fondo, la concavidad es negativa, por lo tanto va hacia abajo. O sea, debería ser algo hacia abajo. Una cosa así debería ser. No sé muy bien cómo dibujarla. A ver, esta función, ¿dónde corta el eje X? A ver si pasa para abajo. A ver, lo que estoy haciendo es viendo la intersección de la función con el eje X. Entonces, ¿cómo se encuentra la intersección de la función con el eje X? Para graficar en ese pedacito. Ya sabemos, el otro pedacito está todo arriba. Entonces, para ver la intersección con el eje X, lo que hay que hacer es igual a 0 y despejarnos, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 0 igual a X partido por logaritmo natural de X. Y esto es cuando X vale 0. Pero claramente este no pertenece al dominio de la función, ¿cierto? O sea, en el fondo, cuando X vale 0, G de X, pero el problema es que no podemos evaluarlo cuando X vale 0, porque el 0 no está dentro del dominio de la función. Entonces,
Se acerca al 0, pero no toca el 0, ¿de acuerdo? Y acuérdense que la concavidad aquí es negativa, por lo tanto tendría que ser algo así como así para abajo, así. Una cosa así. Siempre para abajo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y no corta el eje X, porque en el único punto que esta gráfica corta el eje X es, de hecho aquí hay un huequito, es cuando X vale 0, pero el 0 no está en el dominio. Por lo tanto, esto que está acá corresponde a un esbozo de la gráfica de esta función. ¿Se entendió más o menos? Ahora, para efectos prácticos, yo les sugiero a ustedes, mire, no es ilegal, no es falta de honradez, ni ninguna de esas cosas que ustedes ocupen el GeoGebra o algún programa que grafique, ¿de acuerdo? Tanto en álgebra como en cálculo, está pensando, mire, el otro día tuve una conversación más bien de tipo con mi hijo, que él me decía, mamá, pero es que no es justo que yo esté, no corresponde, es poco honrado que yo esté ocupando un programa de computación en el computador que me haga no sé qué cosa. Y yo le dije, hijo, si tú estás ocupando algo ilegal, algo que el profesor considera que no corresponde y que no debieras utilizar, perfecto, pero los profesores cuando estamos haciendo clase online, nosotros sabemos que los estudiantes pueden usar todo lo que el computador les permita utilizar. O sea, si en el computador hay programas, si hay software, lo que quiera que esté en el computador, el alumno dispone de ello cuando están en evaluaciones online. Pueden ocupar libros, ¿de acuerdo? Lo que no es ético es que ocupen ayuda telefónica, no sé, contratando a un profe o alguna de esas cosas que les hagan la prueba. Pero el detalle es que tampoco nosotros lamentablemente lo podemos controlar esa parte. Lo que quiero decir que es válido que ustedes tengan a mano un software o un programita que les grafique las funciones, de forma tal que ustedes puedan visualizar si lo que hicieron está correcto o no está correcto. ¿Ok? O sea, todas las herramientas que ustedes disponen en Internet es válido que las ocupen. ¿Ya? Porque nosotros no estamos en sus casas ni esto es una prueba presencial. ¿Ok? Y las pruebas están pensadas en eso, por eso las hacemos con alternativa y ponemos parámetros y hacemos cosas de forma tal. Está pensada en que el estudiante dispone de un montón de herramientas en su casa que puede utilizar en la prueba si lo desea. ¿Ok? ¿Yo? Ya. El siguiente ejercicio es uno que le sacamos foto. Yo le saqué foto. Que dice lo siguiente. Aquí. Que era el 28 de una prueba que yo le subí. Que dice lo siguiente. Segundo ejercicio. Si f' de x es igual a g de x y g' de x es igual a f de x, entonces son ciertas. A ver, primero vamos a sacar conclusiones que podemos rescatar de acá. Si f' de x igual a g de x, la segunda derivada es igual a g' de x, ¿no es cierto? Si derivamos esto, nos da esto. Ah, pero sucede que g' de x es f de x. ¿Se fijan? Por lo tanto, la segunda derivada de f es igual a la función original, por ejemplo. Entonces vamos a analizar una por una las afirmaciones. Dice, f segunda de x menos g segunda de x es igual a f de x menos g de x. A ver, f segunda de x es f de x, ¿cierto? O sea, esto que está acá es esta que está acá. F segunda de x es f de x. G segunda de x, si se fijan de acá, si derivamos acá por segunda vez, o sea, volvemos a derivar esto, nos va a quedar que g segunda de x es igual a f' de x, ¿cierto? La derivada de esto es igual a la derivada de lo otro. Ah, pero ¿qué cosa es f' de x? Por hipótesis, es g de x. Por lo tanto, esto efectivamente va a ser igual a esto, luego la primera se cumple. ¿De acuerdo? La segunda dice que f segunda de x menos f de x es 0. También se cumple, porque ya vimos que la segunda derivada es f de x, ¿no es cierto? De acá. De acá. Por lo tanto, efectivamente es 0. Y la tercera dice que f segunda de x
menos g segunda de x nos dice que es f' menos g'. F segunda de x es f de x. Y g segunda de x es g de x. ¿Esto es igual a f' de x menos g' de x? No, ¿no es cierto? Esta es g' de x. Y esta es g de x. ¿De acuerdo? Pero g de x es f' de x. ¿Se fijan? A lo más podríamos dejarlo, fíjense que aquí hay una igualdad, donde aparece la primera derivada y la otra primera derivada. Pero esto es distinto de lo que aparece escrito acá, de f' de x menos g' de x. Por lo tanto, serían solo 1 y 2, que es exactamente la respuesta que tienen en el enunciado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, estimados? Ya. Y el tercero y último, acuérdense que el jueves tenemos toda la tarde así que por favor los que no me van a entregar o no me trajeron hoy día ejercicios de pregunta, tráiganmelos el jueves, ¿ya? Vamos a hacer este. Parece que le tienen miedo los logaritmos naturales. Ya. Primer paso. El segundo ejercicio con logaritmos. Primer paso, encontrar el dominio de esta función. El dominio de esta función, aquí no hay cociente, por lo tanto no hay que hacer ninguna restricción, pero sí aparecen logaritmos naturales. Entonces, para encontrar el dominio de la función, tenemos que preocuparnos de ese logaritmo. Entonces, tenemos que preocuparnos que el logaritmo natural de x sea distinto de 0. Si aplicamos la e, nos va a quedar e elevado al logaritmo natural distinto de e elevado a 0, o sea, x y e elevado a 0 es 1. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales, excepto el 1. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en este terreno. Bueno, de la misma manera, vamos a sacar la primera derivada y la segunda derivada del tiro, porque las vamos a ocupar. Esto que está acá, a ver, podríamos escribir nuestra función para escribirla de manera más fácil de derivar, como x factor del logaritmo natural de x menos 1, ¿no es cierto? Sí, es lo mismo. Entonces f' de x vamos a hacer derivada de un producto, va a ser la derivada del primero, que es un 1, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es 1 partido por x, por el primero sin tocar. Entonces f' de x va a ser igual a, fíjense que esto es 1, y 1 menos 1 se simplifican, f' de x sería logaritmo natural de x. Y al tiro, ¿cuánto sería la segunda derivada? 1 partido por x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos conviene escribir la función de esta manera, para así sacamos las derivadas de la manera más fácil, de la manera más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Revisen hasta ahí, por favor. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿cómo la segunda derivada da 1 partido en x? Porque la derivada, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? Estimado. Ay, estimado. Ya. Sin comentarios. Entonces sería 1 partido en x, ¿no? Obvio, pues estimado, porque la derivada del logaritmo natural de algo, ustedes saben que es 1 partido por el algo, por la derivada del algo. Ya. Ah, ya, por definición. Ah, ya. Vale, profe, gracias. Bien. Segundo paso, tomamos la primera derivada y la igualamos a 0 para sacar los puntos críticos, ¿no es cierto?
Entonces tomamos la primera derivada, que es logaritmo natural de x, le igualamos a 0. Entonces aplicamos exponencial, nos queda e elevado al logaritmo natural de x igual a e elevado a 0, nos queda x igual a 1. Oh, este que está acá, ¿es un posible punto crítico? No es punto crítico. ¿Por qué no puede ser punto crítico? Pues x igual a 1 no pertenece al dominio de la función. ¿De acuerdo? Ah, ojo con esto. Otro punto crítico. Ah, perdón. A ver. Ah, qué bueno que pasó esto. A ver, cuando hablamos de punto crítico, la definición de punto crítico tiene dos posibilidades. Son los x tal que f' de x es igual a 0 o los x tal que f' de x no existe. Son los x tal que la primera derivada no existe. Este x que nosotros acabamos de encontrar nos queda x igual a 1, pero 1 no pertenece al dominio de la función, ¿ya? Pero ojo, y son los x tal que la primera derivada no existe. ¿Cuándo no existe? ¿Para qué valores de x? O sea, para que podamos ver si cae dentro de la segunda definición. ¿Para qué valores de x f' de x no existe? Para los valores de x que son menores que 0, ¿no es cierto? ¿Cuándo el logaritmo natural de x no existe? Para los valores de x menores que 0. Entonces, los valores que son menores o iguales a 0, porque el logaritmo natural de 0 no existe, también los x, menores o iguales que 0. Ah, parece que escribí algo aquí, a ver, con logaritmo natural, tiene que ser, no puede ser 0. Ah, no, lo escribimos bien. Ah, ya no he hecho nada, no pensé que me había equivocado. Ya, ningún número negativo hace que la primera derivada exista, por lo tanto, aquí podríamos tener un punto crítico, por ejemplo en el 0. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, fíjense acá en lo siguiente. Voy a borrar acá porque estuvimos desordenando. Entonces, el 1 no es punto crítico porque no está en el dominio, pero resulta que los valores de x que son menores que 0 son puntos donde la primera derivada no existe. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer acá con los valores menores que 0? Por ejemplo, tomamos el 0. Fíjense que más infinito, menos infinito, y aquí los reales menos el 1, ¿cierto? El 1 no está en el dominio. ¿Qué pasa con los valores menores que 0? A ver, algo hice incorrecto. A ver, esperen un poco. Ah, y aquí me equivoqué. Aquí cometí un error, así que lo voy a corregir inmediatamente. Cuando sacamos el dominio de la función, el logaritmo natural de x puede ser 0. Ya, voy a hacer todo de nuevo, porque ahí me equivoqué. Claro que podría ser 0. Lo que no está permitido es que el argumento del logaritmo natural, esto está correcto, pero lo voy a copiar de nuevo, porque cuando yo me equivoco prefiero borrar y empezar de nuevo. La f' de x nos dio logaritmo natural de x, ¿cierto? A ver, espérense, voy a rehacerlo. F de x, habíamos dicho que es x multiplicado por el logaritmo natural de x menos 1. F' de x es la derivada de un producto, la derivada del primero, que es un 1 por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo, que es 1 partido por x por el primero sin tocar. O sea, nos va a quedar logaritmo natural de x, y por lo tanto f segunda de x es 1 partido por x. Ya, tenemos esto guardado. El dominio de esta función no tiene denominador, por lo tanto no tenemos que hacer ninguna restricción en el denominador. Lo único que tiene esta función es un logaritmo. Un logaritmo, en general, logaritmo lo que sea, en cualquier base, necesariamente para que este logaritmo exista, el argumento tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la única restricción que nosotros tenemos que hacer acá es acá, considerando el argumento de este logaritmo natural, que obviamente es el caso particular de un logaritmo en base e, es un logaritmo en base e, es que el x sea mayor que 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio de la función va a ser desde el 0 hasta el más infinito. ¿De acuerdo?
¿Ok? Segundo paso. Para encontrar los puntos críticos, los posibles puntos críticos, hay de dos naturalezas. Uno es tomando f' de x igual a 0 y los puntos donde f' de x no existe. ¿Ya? Esto es menos usual que busquemos aquí los puntos críticos, pero, ¿cómo se llama? Podría ser así, o sea, son los puntos que en el fondo son los x que están en el dominio, porque todo esto tiene sentido solamente cuando estamos trabajando en el dominio de la función. Pero que f' de x no existe. Entonces, para ver esto, uno toma la primera derivada y la iguala a 0. Entonces, el logaritmo natural de x igual a 0, aplicamos la e, y nos queda e elevado al logaritmo natural de x igual a e elevado a 0, o sea, x igual a 1. ¿X igual a 1 pertenece al dominio? Sí, porque lo corregí el dominio, que me había equivocado. Entonces, x igual a 1, este es un posible máximo o mínimo. ¿Por qué? Porque está en el dominio de la función. Y por lo tanto encontramos un posible máximo o mínimo usando esto que está acá. ¿Dónde f' de x no existe? A ver, f' de x es logaritmo natural de x. Los puntitos de x donde la derivada no existe son todos los x que son menores o iguales que 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Cualquier punto, porque acuérdense que f' de x es esta. Pero x menor o igual que 0 no está en el dominio, así que no nos tenemos que preocupar de esto. ¿Ok? Si hubiese estado en el dominio, hubiésemos tenido que preocuparnos de esto. Ok, entonces, vamos a tener ahora. Para ver si es máximo o mínimo, ¿qué hacemos? Usamos la segunda derivada. Entonces tomamos la segunda derivada, evaluamos en el 1. Nos queda 1 partido por 1, ¿cierto? Que esta es la segunda derivada, y eso nos queda 1 mayor que 0. Por lo tanto, en el punto 1, f de 1, habría un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. Y ahora vamos a ver los posibles puntos de inflexión. Los posibles puntos de inflexión. Entonces, cuarto paso. ¿Qué hacemos? Tomamos la segunda derivada y la igualamos a 0. Entonces, 1 partido por x igual a 0. Por lo tanto, claramente de acá, al pasar para allá multiplicando al 0, nos queda 1 igual a 0, contradicción. Por lo tanto, no existen puntos de inflexión, porque no existen ni siquiera posibles puntos de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Entonces, si no hay puntos de inflexión, lo que sí podemos hacer igual, ojo con esto, es analizar las concavidades. El hecho de que no existan puntos de inflexión no significa que nosotros no podamos estudiar de dónde a dónde, si esto es cóncavo positivo o cóncavo negativo. Para estudiar las concavidades, para ver si en el dominio de esta función es hacia arriba o hacia abajo, digamos concavidad positiva o concavidad negativa, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos un número entre 0 y más infinito en el dominio. Por ejemplo, el 1. F segunda, evaluada no, el 1 no, porque teníamos un mínimo. Por ejemplo, F segunda evaluada en 5. F segunda evaluada en 5 nos queda un quinto, nos queda mayor que 0. ¿Qué significa? Que aquí en todos, desde 0 a más infinito, la concavidad es positiva. ¿Por qué? Porque nos dio que la segunda derivada siempre es positiva. ¿Ok? Con estas herramientas, ahora, ojo, tenemos que sacar cuánto es f evaluado en 1. F evaluado en 1 va a ser 1 multiplicado por logaritmo natural de 1 menos 1, ¿cierto? Tomando la función esta que está acá. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0. 0 menos 1 nos da menos 1, por lo tanto el punto que es mínimo es el 1, menos 1. ¿Ya? Y este es el único punto que tenemos para dibujar. Ahora, claramente está como pobre la información en entonces vamos a agregar otra cosa que podemos encontrar acá, que sería, voy a ponerlo como paso sexto, así, adicional, los puntos de intersección
con los ejes coordenados, porque tenemos muy poquita información, entonces para hacer un dibujo más o menos decente. Para ver la intersección con el eje X, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y igual a 0 y despejar. Entonces nos va a quedar 0, acuérdense que esto es el Y, igual a X por logaritmo natural de X menos 1, y despejar, ¿ya? Entonces, para ver dónde la curva corta el eje X. Cuando esto es 0, cuando X es 0, o cuando el logaritmo natural de X menos 1 es 0, ¿cierto? Entonces, cuando X es 0, o logaritmo natural de X igual a 1, o sea, X es igual a E elevado, o aplicamos E, ¿no es cierto? Elevado a 1, X igual a E. Pregunta, ¿X igual a 0 está en el dominio? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, este valor queda fuera. ¿X igual a E está en el dominio? Sí. Por lo tanto, en X igual a E se intersecta la gráfica con el eje X. ¿Dónde intersecta la gráfica con el eje Y? Hay que hacer X igual a 0 y reemplazar, pero el problema es que cuando X vale 0, el 0 no pertenece al dominio. Entonces nos va a quedar Y igual a 0 por logaritmo natural de 0 menos 0, y esto que está acá no existe. Así que no hay intersección con el eje Y. ¿Ok? Y ahora ya podemos lanzarnos con la gráfica. Esbozo de la gráfica. Ya. Entonces. Ya. Tenemos de 0 más infinito, de aquí en el 0 obviamente aquí como línea punteada, aquí no pasa la curva. Y habíamos dicho que la intersección con el eje X era en X igual a E. X es 2,7 más o menos, supongamos que ahí está E. La gráfica pasa por ahí. ¿Ya? Y el punto 1, menos 1, este es un mínimo. Mínimo. ¿De acuerdo? Y ojo que habíamos dicho que cuando vimos las concavidades, que esto era concavidad positiva todo el rato, ¿no es cierto? Siempre era positivo, de 0 a más infinito. Por lo tanto, lo que pasa es esto. Y ahí sigue infinitamente para arriba. ¿De acuerdo? Esto que está acá. Ah, no, 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 no. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no está correcta esta gráfica? ¿Por qué no está correcta esta gráfica? Está incorrecta la gráfica, pero me gustaría que ustedes me dijeran por qué no es correcta esta gráfica. Porque esta gráfica no representa a la función. Hay una partecita que está mala. Si ustedes miran la gráfica, en esta gráfica incorrecta, siempre también tiene que uno aprender a aprender de los errores. Aquí hay un punto de intersección con el eje X, que es X igual a E, pero ahí en mi gráfica, ahí aparece otro. Pero de acuerdo a lo que nosotros vimos para ver la intersección con el eje X, nosotros que llegamos solamente a que X es igual a E, es el único punto de intersección. Por lo tanto, ese punto que yo dibujé ahí está incorrecto, porque no existe ese valor. Por eso la gráfica está mala. Hoy borré hasta el eje. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer la gráfica bien hecha. Ya. Ok. Entonces, habíamos dicho, bueno, aquí un mínimo. Entonces, para la gráfica aproximadamente, fíjense que la concavidad era positiva, entonces aquí mínimo, y aquí sube, 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 y aquí tiene una pelotita, digamos. Nunca pasa para arriba. Llega hasta ahí nomás la gráfica. Esa curva así media chueca que me quedó,
esa corresponde a la función. Y ustedes la pueden chequear, como les dije recién, con un graficador para que visualicen la gráfica. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta respecto a los ejercicios que acabamos de hacer? ¿No? Ok.